Doctor, ¿las personas con virus del papiloma humano tienen que cuidarse con preservativo toda la vida? No. Se tienen que cuidar con preservativo, sobre todo si no son parejas estables, para evitar el contagio de no nada más virus del papiloma humano, sino de otras infecciones, y evitar actividad sexual cuando hay lesiones activas. Alimentación para una persona con VPH y una lesión de bajo grado. Lo principal en este tipo de pacientes es mejorar el estilo de vida, hacer ejercicio, comer saludable, antioxidantes. Existen por ahí algunos suplementos, sobre todo evitar tabaquismo y hacer ejercicio. ¿Qué tan normal o probable es que bebé quiera nacer hasta después de la semana 40? ¿Hay riesgos? Las estadísticas mundiales nos dicen que 85% de los bebés nacen antes de la semana 40 o para la semana 40. De este 85% vamos a dividir que el 15% de los bebés nacen antes de la semana 37, que son los bebés prematuros. De la 37 a 40 van a estar estos 70% de los nacimientos. Y el 15% restante nace entre las 40 a 42 semanas, siendo 42 semanas ya haberse pasado del rango permitido para un embarazo normal. Los riesgos, sí, siempre van a ir aumentando los riesgos conforme van aumentando las semanas. ¿Por qué? Porque son bebés más grandes, hay disminución de líquido y puede haber ciertos riesgos todavía después de que pasen las 41.6 semanas. Todo esto debe ser individualizado a cada persona. Buenos días, ¿se puede tener actividad sexual si ambos tienen herpes tipo 2, asintomático y el otro con 2 brotes al año? Sí se puede tener actividad. Lo único que hay que evitar es tener actividad sexual cuando existen los brotes activos. Estas lesiones activas es el momento en donde más hay contagio y es donde se debe evitar. Buenos días, ¿por qué se inflama la glándula de Bartolini y cuál es el tratamiento si es constante? La glándula se puede inflamar, puede ser por una variante. Es una glándula que se puede tapar y puede causar desde un quiste o un absceso. La mayoría de las veces es algo infeccioso, a veces son enfermedades de transmisión sexual, que se tapa la glándula y empieza a crecer un absceso dentro de la glándula y crece y es muy doloroso. Si esto es recurrente, ¿qué se puede hacer? Se puede drenar por completo la glándula y dejarla abierta para que vaya cicatrizando, o se puede hacer una exéresis de la glándula, quitar por completo la glándula si esto empieza a ser muy recurrente. Hay probabilidad de embarazo si se rompió el preservativo 3 días antes de mi regla, tomé pastilla de emergencia. Pautando desde que el ciclo menstrual de la mujer que me describes es normal, es regular, no debería de haber ningún tema. Lo más importante ahorita es que definitivamente necesitan un método de planificación familiar más seguro. Depende de cada situación, depende de los ciclos menstruales de la mujer para saber si existe un riesgo o no de que pudiera haber una probabilidad de embarazo en este caso. Pero, insisto, si faltan 3 días y en 3 días va a menstruar, difícilmente esto vaya a terminar con un embarazo. Sin embargo, ante la duda, es bueno utilizar métodos de anticoncepción de emergencia, como la pastilla del día siguiente o incluso un dispositivo intrauterino de cobre. ¿Cómo se llaman los laboratorios para saber si no tienes enfermedades de transmisión sexual para pedirle a mi pareja antes de tener relaciones? Esto sería lo más maduro hacer o lo más importante. Tener y saber que no contamos con una enfermedad de transmisión sexual antes de tener una pareja nueva para evitar que alguien pudiera infectarse. ¿Qué estudios realizar? Hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH, gonorrea, clamidia y creo que ya, seguramente se me está pasando alguno. Me gustaría saber qué problema significa el flujo marrón o sangrado sin tener el periodo. Igual, hoy tocó la casualidad de muchas preguntas relacionadas al flujo. Cambian mucho la consistencia característica del flujo, sin embargo, algo relacionado a una coloración que tenga que ver con el sangrado, se debe identificar una causa. Causas puede haber desde la actividad sexual, puede haber infecciones, puede haber sangrado ovulatorio, puede haber miomatosis, pólipos, incluso malignidad. Hay un montón de cosas que se tienen que descartar siempre en un sangrado uterino anormal o un sangrado transvaginal. El flujo levemente amarillento, ¿qué podría indicar? En el cultivo se descartan infecciones. Tendríamos que ver qué tipo de cultivo es. Si es un cultivo en un medio de cultivo en el cual se coloca parte de la secreción que se obtuvo para ver si hay un crecimiento bacteriano en el transcurso de días e incluso semanas, o si es un cultivo en fresco en el cual se toma parte de la muestra que se va a analizar, se revisa bajo un microscopio y se identifica si pudiera haber o no presencia de bacterias, hongos o demás.
El flujo como tal puede cambiar de coloración a lo largo todo el ciclo menstrual, a lo largo de todo el mes. Valdría la pena nada más ver si hay otros síntomas agregados que pudieran indicar que hubiera una infección. Llámese comezón, secreción, mal olor. Después de mi parto llegó mi regla, pero no como es. Una semana me baja, descanso otra y vuelve a bajarme. Tendríamos que ver primero hace cuánto tiempo fue tu parto para saber si todavía es el sangrado que pudiera haber después de un parto o una cesárea, que llamamos nosotros loquios, o si ya podría haber alguna otra razón por la cual estás teniendo sangrado. Independientemente de cuál sea la razón, necesitas una revisión para poder descartar todas las causas que pudieran ocasionar un sangrado. Hola, ¿cómo uno puede ayudar al bebé a que sea parto natural y no cesárea? ¿O cuál de las dos es mejor? Siempre vamos a tener condiciones absolutas y relativas para que pueda ser una cesárea. Siempre hay condiciones médicas en las cuales se tiene que hacer una cesárea, mientras que también hay condiciones relativas. En relación a cuál es mejor, siempre para fines prácticos, el parto obviamente va a tener una mejor recuperación. Y ¿qué puede hacer alguien para darle más probabilidad de tener un parto? Realizar ejercicio en el embarazo. Por solo caber en el cajón de mujeres embarazadas que realizan ejercicio, tienen más probabilidad de tener menor riesgo para enfermedades en el embarazo como preeclampsia y diabetes gestacional y mayor probabilidad de tener un parto, solo por pertenecer a ese grupo. Como doctor, ¿cree en los milagros o le ha tocado verlos? Sí creo en los milagros. Vamos a definir milagros como todas estas cuestiones que no tienen una explicación, que pareciera que desafían las leyes científicas o como lo queramos ver, que a veces lo asociamos a cuestiones divinas. Y sí, si la pregunta va relacionada a la parte de si nos basamos como médicos en todas estas evidencias científicas, sí creo. Hay muchas cosas, incluso en la medicina, que no se pueden explicar. Pacientes que tienen probabilidades muy bajas de recuperarse de enfermedades, sobre todo relacionadas a enfermedades terminales y cuestiones de ese tipo, y que aún así, sin alguna explicación, tienen resultados positivos. Y hay un montón de cosas. La verdad es que es una buena pregunta. ¿Irás a ver Oasis? Sí. Si la vida me lo permite, serán 2 veces las veces que los vea este año. Esperemos que no se peleen y que todo el tour del 2025 siga en pie. Doctor, tengo 8 semanas de embarazo y tengo un flujo rosado como si fuera a llegar mi periodo. Sería importante que esto lo discutieras con tu ginecólogo, descartar que esto no sea un sangrado y no sea considerado como una amenaza de aborto. Ver el por qué estás teniendo este manchado rosado, descartar que no sea un sangrado activo, que apenas estuviera iniciando, y tomar medidas en caso de que fuera una amenaza de aborto. ¿Qué edad es la ideal para tener hijos? Tengo 33. La edad ideal para tener hijos es cuando uno cree que es el mejor momento para tenerlos. No es nada más una cuestión médica, sino también una cuestión de responsabilidad. Hay cuestiones económicas, de desarrollo profesional, personal. Todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. Médicamente, normalmente recomendamos que a partir de los 35 años en adelante en la mujer se aumenta el riesgo para el desarrollo de enfermedades como presión elevada en el embarazo, o diabetes gestacional y aumento de alteraciones cromosómicas que pudiera haber. Puedo ponerme vacuna contra el virus del papiloma humano a los 30 años y efectos secundarios. Los efectos secundarios generalmente van más al sitio donde se colocó, al dolor muscular que puede tener, ese tipo de cuestiones. Son raros los efectos secundarios importantes. Puedes ponértela, sí, lo ideal es de los 9 hasta los 45 años y hay diferentes esquemas dependiendo si ya se inició vida sexual o no se ha iniciado vida sexual. Buenos días, doctor. ¿Cómo funciona la inyección Depo-Provera? ¿La recomienda? La Depo-Provera es una hormona sintética, una versión sintética de la hormona progesterona. Y se puede utilizar para varias cosas, pero básicamente lo que va a hacer en el cuerpo de la mujer puede suprimir la ovulación, puede causar alteraciones en el moco cervical y puede tener alteraciones en el endometrio, va a engrosarlo y provocar sangrado. Entonces se puede utilizar de diferentes maneras dependiendo para qué. Hay diferentes patologías en las cuales las utilizamos o como método anticonceptivo también se puede utilizar. La recomienda depende de cada caso.
Así a grandes rasgos no puedo recomendar algo sin conocer a la paciente y sus antecedentes. Después del VPH y 2 vacunas Gardasil 9, ¿se puede volver a tener relaciones y no contagiar? Sí, siempre y cuando no haya lesiones activas, verrugas en el área genital o lesiones en el cuello uterino, las probabilidades de contagiar a alguien son muy bajas. Canción que más escuchaba hace sus 20 años. La verdad es que ya hace bastante. Siguen siendo los mismos, la verdad. Oasis, Foo Fighters, Kings of Leon. Y siempre, desde hace muchísimos años, sigo escuchando División Minúscula. Quiero tener mi primera consulta ginecológica, pero tengo miedo. ¿Algún consejo? A ver, esto no es como una cita para que te tramiten la visa. Aquí no debe de venir nadie con miedo. Aquí lo importante nada más es tener un buen control, saber que es una mujer saludable, saber que tus riesgos son bajos para ciertas enfermedades y nada más. No es aquí un centro de torturas o algo así. ¿Cuál es uno de sus propósitos para este 2025? Creo que lo mencioné la semana pasada. Mejorar mis condiciones de salud, hacer más ejercicio, comer más saludable.